En libertad, con Jano García. Cuentan las crónicas de 1922 que Italia se encontraba en una situación económica y social terrible. Los italianos atravesaban una grave crisis y las camisas negras de Mussolini conseguían sembrar el caos. Así pues, Mussolini aprovechó la coyuntura y llamó a sus seguidores a marchar sobre Roma para reclamar el poder. No obstante, Mussolini no acudió a la marcha y permaneció en Milán, ya que no esperaba obtener ningún resultado positivo. Poco más de 16.000 personas acudieron a la marcha. El 27 de octubre de 1922, las camisas negras llegaron a Roma. El primer ministro liberal, Luigi Facta, con la ayuda del también liberal Giovanni Amendola, redactaron un decreto que el rey Víctor Manuel III se negó a ratificar. Dicho decreto ordenaba al ejército a disuadir, y si era necesario disparar, a los fascistas que marchaban hacia la capital. El ejército permaneció fiel al rey y no actuó contra los fascistas. Este fue sin duda el punto de inflexión que necesitaba Mussolini. Si el rey hubiera firmado ese decreto, los fascistas jamás habrían podido acceder al poder. El 29 de octubre de 1922, el cobarde rey Víctor Manuel III le ordenó a Mussolini la formación de un gobierno de coalición nacional. Este hecho fue muy criticado por los liberales, pero poco pudieron hacer ya que no contaban con las fuerzas violentas que sí tenía Mussolini a su disposición. El 30 de octubre, Mussolini fue nombrado primer ministro. El líder fascista era consciente de que su nombramiento no obedecía al clamor popular y que las ideas fascistas no eran compartidas por toda la población italiana, por lo que para asegurarse su puesto como primer ministro no dudó en utilizar a los Facci Italiani de Combattimento para palizar y perseguir a los disidentes políticos. Mussolini siempre creyó y mantuvo la idea de que era imposible realizar una revolución sin violencia, un concepto que aprendió durante sus años en el seno del Partido Socialista Italiano. Tras el éxito de su revolución, Mussolini erradicó la libertad e impuso a toda la población las ideas fascistas. Comenzamos. Y de 1922 pasamos a hoy, 17 de octubre de 2019, un día marcado una vez más por un país sin ley. Todos estos temas los vamos a repasar con Marta Luna. Las noticias del día. Barcelona volvió a vivir este miércoles una noche de disturbios y graves incidentes que, pasada la medianoche, incluían la quema de una decena de coches o el lanzamiento de ácido y de cócteles molotov contra los mozos de escuadra y de cohetes pirotécnicos contra un helicóptero policial. Más de 40 fuegos ardían, según el ayuntamiento, en el centro de la capital catalana, convertido por tercer día consecutivo en un campo de batalla. Pues una noche más, ayer en Barcelona, que es ya ciudad sin ley, volvieron a producirse cortes de carreteras, asaltos a los comercios, incendios de casas particulares, coches quemados, como que fue increciendo la situación de estas protestas derivadas supuestamente de la sentencia del Tribunal Supremo. En realidad esto de ver cómo pocas personas, según la Guardia Urbana, ayer eran 23.000 personas, consiguen generar el caos. Lo hemos visto a lo largo de la historia. El ejemplo que hemos puesto al empezar el programa de Mussolini, la marcha sobre Roma, es uno de ellos. Como dijo Edmund Burke, para que el mal triunfe, solo es necesario que los buenos no hagan nada. Y eso es lo que está ocurriendo en Cataluña. Y es que los buenos, supuestamente el Estado de Derecho, conformado por el gobierno, conformado por la justicia, debería estar del lado de los buenos y proteger a los ciudadanos catalanes que ahora mismo están secuestrados por un brazo paramilitar de la Generalitat de Cataluña que a su vez está siendo financiado con el dinero de todos los españoles. Porque el gran drama de todo esto es que ustedes, todos los que pagamos impuestos, estamos pagando impuestos para financiar que destrocen una parte de nuestro territorio nacional. De hecho, la Guardia Civil y la Policía Nacional, que están preparados y que tienen muchísimas más herramientas para poder contrarrestar estos disturbios, no están actuando porque el gobierno no quiere que actúen. De hecho, ayer Sánchez salía diciendo que todo está bajo control y volvía a advertir que el gobierno tiene bajo su potestad la aplicación de diversas medidas para parar
este golpe de Estado que continúa y que cada vez va a más. De hecho, mañana es cuando va a ser la huelga general que supuestamente va a crear el caos. Un caos que también ya vimos con la invasión del aeropuerto del Prat. Motivo más que suficiente para que el gobierno en aquel momento pudiese haber aplicado el artículo 155 o el artículo 116, que es el artículo que ha pedido Vox al gobierno que se aplique. El artículo 116, en realidad, es un artículo que está diseñado para los estados de excepción, estado de sitio, y también para el estado de alarma. ¿Qué es lo que dice el artículo 116? Bueno, pues el artículo 116 dice: una ley orgánica regulará los estados de alarma, de excepción y de sitio y las competencias y limitaciones correspondientes. El estado de alarma será declarado por el Gobierno mediante decreto acordado en Consejo de Ministros por un plazo máximo de 15 días, dando cuenta al Congreso de los Diputados, reunido inmediatamente al efecto, y sin cuya autorización no podrá ser prorrogado dicho plazo. El decreto determinará el ámbito territorial a que se extienden los efectos de la declaración. El estado de excepción será declarado por el Gobierno mediante decreto acordado en Consejo de Ministros, previa autorización del Congreso de los Diputados. La autorización y proclamación del estado de excepción deberá determinar expresamente los efectos del mismo, el ámbito territorial al que se extiende y su duración, que no podrá exceder de 30 días, prorrogables por otro plazo igual con los mismos requisitos. A diferencia, el estado de sitio será declarado por mayoría absoluta del Congreso de los Diputados a propuesta exclusiva del Gobierno. El Congreso determinará su ámbito territorial, duración y condiciones. Básicamente, el estado de excepción, estado de alarma o estado de sitio, lo que difiere es de su modo de aplicación y en realidad para qué se utiliza cada uno. El estado de sitio se podría decretar en caso de insurrección o acto de fuerza contra la soberanía o independencia de España, su integridad territorial o el ordenamiento constitucional. La medida que el Gobierno, o que el Congreso, mejor dicho, puede tomar para hacer frente a un desafío irresoluble es el uso de la fuerza militar, que es lo que está exigiendo Vox. Pero para ello se necesita el apoyo por mayoría absoluta del Congreso. Y también, evidentemente, del Gobierno, que es el que tiene las competencias para ello. Como eso no va a pasar, lo que vamos a seguir viendo en Cataluña es cómo los CDR siguen sembrando el caos y parece ser que este gobierno lo único que espera para poder actuar es que haya muertes, porque ya no queda nada más. No se pueden producir más destrozos, no se pueden quemar más coches, no se pueden quemar más comercios, no se pueden asaltar más instituciones públicas, edificios públicos, de lo que han hecho durante estos últimos 3 días los CDR. La razón principal por la que este gobierno se niega a actuar es porque, al fin y al cabo, Pedro Sánchez es víctima de sus acuerdos con los que están ahora diciendo empujar, arrimeu, apreteu, apretad, que decía Quim Torra, que ayer también decía lo mismo, que hoy ha vuelto a decir lo mismo y que sigue diciendo que él va a continuar por esta senda. La realidad es que este gobierno, que cuando hizo una moción de censura y se cargó al gobierno de Mariano Rajoy, muchos advertimos de que esto antes o después iba a pasar. Porque esta gente, de lo que vive, es del odio que ha inculcado a su población contra el español. Un odio que ha sido permitido por los gobiernos centrales, que durante años, a pesar de saber lo que estaba ocurriendo y a pesar de que muchos lo denunciaban, hacían la vista gorda porque necesitaban los votos de esos tipos en el Congreso de los Diputados a nivel nacional. Se ha negado en numerosas ocasiones a reformar la ley electoral, una reforma que impediría que, por ejemplo, JxCat tuviese representación en el Congreso, o Esquerra Republicana de Cataluña, la ETA o el PNV. El PNV, que ayer el señor Aitor Esteban, señor por llamarlo de alguna forma, decía que ellos siempre iban a estar al lado del derecho de autodeterminación del pueblo catalán y que se pudiesen expresar libremente. Todo esto nace de una moción de censura en la cual Pedro Sánchez, a cambio de ser presidente, le da igual pactar con todo el mundo. Intentó contentar a los secesionistas, creía que esta sentencia que él ha impulsado iba a conseguir calmar los ánimos. La realidad ha demostrado que no es así.
A pesar de que el Supremo se ha prostituido y ha decidido aceptar las órdenes gubernamentales, los catalanes secesionistas van a continuar por la senda de la violencia, no entienden otro camino. Es una violencia que llevan ejerciendo no durante estos últimos 3 días, sino durante muchos años. La violencia no tiene por qué ser física o por qué tener que ser agresiones físicas. La violencia es señalar a los hijos de Guardia Civil, es señalar los comercios que rotulan en español, es marcar las casas de los disidentes políticos. Eso es violencia. Pero como aquí, en este país alelado y estúpido, hasta límites insospechados, el personal no se enteraba o no se quería enterar, mientras los medios de comunicación, que son uno de los principales aliados de todo este problema, porque hay que tener en cuenta que los medios de comunicación han estado blanqueando constantemente a los secesionistas, especialmente el grupo A3 Media, esa basura conformada por Antena 3 y La Sexta, aunque luego hay otros grupos como La Razón, Onda Cero y demás, pero principalmente Antena 3 y La Sexta, que celebraban que no se pudiese hablar ya más de golpe de Estado porque así había dictaminado el Tribunal Supremo en su sentencia el hecho de que no había habido rebelión, sino que simplemente sedición. Por mucho que el Tribunal Supremo diga misa, lo que es evidente, y los hechos así lo demuestran, es que aquí de lo que se habla es de un golpe de Estado que atenta contra el orden constitucional y que atenta contra los derechos y las libertades de los españoles. Porque muchos olvidan que en Cataluña hay un porcentaje bastante elevado, por no decir mayoritario, que no está a favor de este proceso de secesión. A esos catalanes que se les ha quitado la voz y que siempre los medios de comunicación ningunean o parece ser que no existiesen, están siendo víctimas de todo este proceso gracias a la complicidad de los medios, especialmente Antena 3 y La Sexta, repito, que están al servicio constantemente de los golpistas. Los entrevistan, les permiten expresarse, les permiten atacar a la nación española constantemente. Y el otro día Susana Griso, que por cierto está casada con un tipo cuyo nombre Carles Torras, que se expresaba el otro día en Twitter. Yo les recomiendo que lo busquen en Twitter, Carles Torras, tal cual, y ahí pueden ver ustedes lo que escribe el marido de Susana Griso. El otro día escribía a una persona que, pues bueno, estaba demostrando su inconformidad con la sentencia del Tribunal Supremo, le ponía lo siguiente. Dice, mira, no sé quién eres, pero tengo muchas ganas de encontrarte un día y decirte a la cara que eres una babosa y que solamente mereces que los viandantes te meen encima. Mierdoso, cobarde, miserable. Este tipo, voy a repetir lo que dice, ¿eh? Mira, no sé quién eres, pero tengo muchas ganas de encontrarte un día y decirte a la cara que eres una babosa y que nada más mereces que los viandantes te meen encima. Mierdoso, cobarde, miserable. Lo escribe en catalán, pero bueno, es fácilmente traducible y más valenciano es prácticamente igual, pues no es ninguna complicación. Pero esto lo escribe el marido de Susana Griso, que ayer estaba, bueno, no cabía más de júbilo, diciendo, no, si es que no ha habido golpe, claro, si es que no ha habido golpe, si es que, claro, en Cataluña no ha habido golpe. Mira, Susana, eres basura, tú, tu programa y todo tu grupo mediático. Sois principales responsables, junto con el gobierno, de lo que está ocurriendo en Cataluña. Tú eres cómplice de que en Cataluña hayan cientos de miles de ciudadanos que estén pasando miedo, que se sientan absolutamente inseguros, que no puedan salir a la calle con tranquilidad y que temen expresarse para que gentuza como tu marido no les esté insultando por las calles. Como saben, el programa En Libertad se financia a través de las aportaciones de sus oyentes. Si desean colaborar, pueden hacerlo en www.patreon.com/Jano García. www.patreon.com/Jano García. La vida de este programa depende de ustedes. Muchísimas gracias. En Libertad, con Jano García. El presidente de la Generalitat, Quim Torra, ha explicado hoy en el Parlament su respuesta a la sentencia del procés. Si por poner urnas nos condenan a 100 años, la respuesta es clara. Habrá que volver a poner urnas para la autodeterminación, algo que pretende hacer esta legislatura. También ha exigido la amnistía de los políticos presos. Bueno, pues nada, lo de siempre. Torra sigue pues a lo suyo, que es lo que nunca ha escondido. Si es que aquí en ningún momento han escondido que lo que quieren es romper España. Y, vamos, motivos suficientes habría ya para aplicar el artículo 155, para hacerse con el control de la Generalidad, como pasó cuando lo aplicó el gobierno del Partido Popular,
Aunque claro, lo aplicaron pues para salir del paso, y también Ciudadanos estaba rápidamente, no, aplícalo, pero para convocar elecciones, a ver si las ganamos y a ver si así conseguimos tocar poder. Porque también es muy triste que en estas elecciones, o sea, lo que tenga que ocurrir es que Sánchez no gane. Y que para eso muchísima gente vaya a tener que aglutinar el voto en el Partido Popular, a pesar de que no está de acuerdo en muchas cuestiones con el Partido Popular. Porque ahora todos estos que van de patriotas, Ciudadanos, Vox, Viva España, Viva el Rey, sí, Viva España, Viva el Rey, pero os habéis negado a formar parte de España Suma, que si hubieseis estado de acuerdo en formar parte de España Suma, a pesar de que luego eso os permite tener independencia a la hora de actuar, porque entrar a formar parte de España Suma para unas elecciones no significa que tú renuncies luego a tu independencia como partido político. No, es simplemente una coalición que se hace en un momento puntual para unas elecciones, como es por ejemplo Navarra Suma, y luego UPN tiene su autonomía en el Congreso de los Diputados. Pero no, se han negado a formar parte de España Suma por intereses partidistas. Rivera, porque él se cree, de verdad, es que Rivera, yo no sé, es un tipo que merece un análisis psicológico. Él de verdad se cree que está haciendo una gran labor y que los resultados de Ciudadanos van a ser espectaculares. Se va a pegar un castañazo más que bien merecido. Pero es que Vox, que ni siquiera ha aceptado la suma para el Senado y tampoco ha querido dejar de presentarse en circunscripciones, que sabe perfectamente, porque es que lo sabe perfectamente que no va a obtener ningún tipo de representación y que esos votos son votos perdidos que van a beneficiar al Partido Socialista, o en algunos otros casos, como pasó en las pasadas elecciones en el País Vasco, va a beneficiar a Podemos o a la ETA. Pero ahora estos van de, no, nosotros vamos a salvar España, pero si habéis sido incapaces de renunciar a las diferencias, porque bien, está claro, Vox, Ciudadanos y el PP son distintos. Pero en el fondo coinciden en la defensa de la Constitución española, que es de lo que se trata ahora mismo en España. En España hemos llegado a tal nivel de degradación que ahora de lo único que tratan estas elecciones es de si seguimos viviendo en un país democrático y un país que se rija por la Constitución española. Pero no, han sido incapaces de aceptarlo. Entonces, como eso es así, ahora el gran drama que tenemos los españoles es a ver a quién votamos si tenemos que renunciar a ciertos principios para evitar el gran mal, que es que Pedro Sánchez gane las elecciones y vuelva a gobernar este país. Y luego también Sánchez Llibre, que era diputado de CiU, que ahora pues es el representante de los empresarios catalanes. De hecho, tan ridículo es este hombre que por un momento se hizo llamar Sánchez Lliure. Tradujo su propio apellido al catalán. Ridículo. Ahora decía que no, oye, que al señor Torra, por favor, que dejase ya de alentar a los violentos. Ahora no. Cuando habéis estado durante años financiando y colegueando para crear este rebaño fanático e inculto basada en la mentira y en la manipulación histórica, para que ahora, cuando lo necesitáis, siembren el caos y supongan una amenaza para la democracia española. Una amenaza que ya ayer en Madrid también se produjeron cargas policiales. Pero es que ya está el virus expandiéndose por toda España. Sánchez Llibre, que igual que todos esos grandes empresarios que ahora en Cataluña están temerosos porque claro, están perdiendo dinero, lo que se merecen es la ruina y la quiebra absoluta de todas sus empresas. Eso es lo que ellos se merecen. La desgracia es que esta gentuza nunca paga por las consecuencias las acaba pagando el pobre autónomo o el que tiene un pequeño negocio con 4 empleados, 5, las pymes. Esos son los que pagan las consecuencias. Porque estos tipos ahora pierden dinero, pero luego cogen y se van, como hizo el Sabadell o como hizo la Caixa, que la Caixa pues durante muchísimos años estuvo ayudando y colaborando con todas estas instituciones. En fin, veremos cómo acaba esto, pero desde luego que hasta que no tengamos un gobierno que de verdad apueste por la Constitución española y apueste por la ley, en Cataluña la situación irá peor. Y esa situación se acabará extendiendo a todos los territorios nacionales. Y lo que ocurrirá es la balcanización de España, como ocurrió en Yugoslavia, y por ende el fin de la democracia y de la libertad. De acuerdo con los datos de la última encuesta de Sigma 2 para El Mundo, el PSOE pierde la marca que logró en las elecciones del 28 de abril. El Partido Popular recupera el nivel de los 100 escaños. Vox prosigue su carrera al alza, superando ya a Unidas Podemos y dejando muy atrás a Ciudadanos, que obtendría menos de 20 diputados. Sánchez se debe de estar acordando todas las noches de sus asesores, esos brillantes asesores. Es que claro, aquí cuando está todo el mundo diciéndote que eres muy listo, que eres muy guapo, que eres muy inteligente, que eres un estratega de un nivel inconmensurable,
pues al final pues te lo acabas creyendo, porque si tú te rodeas de aduladores, pues te acabas creyendo lo que te dicen. El mundo real es distinto. Eso le pasa a todos los partidos políticos, pero es que a Pedro Sánchez le ha ocurrido. Decían que Iván Redondo era el gran genio de la estrategia política, no se había visto un caso igual a lo largo de la historia, entonces insistió en decir, no, vamos a ir a elecciones desde que conocieron los resultados de las anteriores, porque así vamos a conseguir aumentar los resultados y de paso nos comemos a Podemos. Porque como decía también Churchill, que la verdad es que Churchill tiene frases buenísimas, muchas de ellas se les atribuye de forma errónea. Por ejemplo, lo de los fascistas del futuro se llamarán así antifascistas, eso jamás lo dijo Churchill. Pero sí que dijo que en política los adversarios están enfrente y los enemigos detrás. Y el adversario del Partido Socialista es el Partido Popular, pero su enemigo principal es Podemos, que es el que puede hacer que, como le pasó al PASOK en Grecia, que fue absorbido por Syriza, puede ocurrir lo mismo. Ahora ya digamos que el riesgo es menor, pero hasta hace bien poco el Partido Socialista había obtenido los mismos votos que el Podemos en las elecciones que ganó Mariano Rajoy en el año 2016. Entonces, bueno, le dijeron, vamos a nuevas elecciones que nos cargamos a Podemos. Pues bueno, ni te cargas a Podemos, ni subes de escaños y encima ya veremos si las ganas. Porque aquí el Partido Popular, cada vez que se hace un nuevo barómetro, ya ha superado los 100 escaños en todos ellos y cada vez está más cerca del Partido Socialista. Como la gente decida, que yo creo que en estas elecciones es lo que hay que hacer, que es aglutinar el voto en el Partido Popular para evitar que Sánchez gobierne, como gane las elecciones el Partido Popular, Pedro Sánchez se va a tener que ir a su casa, él y todo su gran equipo de estrategas. No sé hasta qué punto la gente dejará de votar a Vox. Yo personalmente coincido con Vox en muchos puntos, por no decir en la mayoría de ellos, quizás quitando el tema del aborto, el tema de la eutanasia y algún que otro tema, en fin, poco profundo. En prácticamente todo lo demás coincido en Vox. Pero sé que votar a Vox, desgraciadamente, no va a servir para evitar que Pedro Sánchez gobierne. Porque si Pedro Sánchez gana las elecciones, nos vamos a comer un gobierno que va a ser incapaz de hacer frente al desafío soberanista. Este nuevo Partido Popular no sabemos por dónde saldrá, si sale por la senda de Isabel Díaz Ayuso a la Comunidad de Madrid, esa senda liberal a nivel económico, y es un proyecto que es mucho más duro que Mariano Rajoy, lo cual no es difícil, porque yo creo que es imposible que exista un político peor que Mariano Rajoy. Si eso ocurre, el Partido Popular, como gane, el PSOE se va a su casa. Mucha gente dirá, no, yo me siento más representado por Vox. Sí, yo también. Pero ¿y para qué quiero yo que haya 32 o 24 o 15 o 19 diputados de Vox en el Congreso de los Diputados si no va a existir luego ni defensa de la Constitución, ni va a existir España, y aquí lo que va a haber es la destrucción de la nación? A mí qué más me da, que haya 15, que haya 32. O sea, la utilidad de mi voto, más allá, es verdad, de que tú buscas que te representen, pues hombre, en estas elecciones yo creo que la excepción marca que lo que hay que buscar es aglutinar el voto para evitar que Pedro Sánchez gobierne. Sobre todo, insisto, en las circunscripciones que repartan menos de 5 diputados, votar a Vox es darle un escaño o al Partido Socialista o a Podemos. A partir de ahí, que cada uno haga lo que quiera, faltaría más. Ustedes saben que yo voté a Vox en las pasadas elecciones para el Congreso. En el Senado hice 1 más 1 más 1, pretendiendo así que pudiesen obtener mayoría absoluta en el Senado. El personal decidió no hacerlo, hasta los propios de Vox, que eran la única posibilidad que tenía de obtener un senador, decidieron, es decir, que era un bulo del Partido Socialista, lo cual demuestra que no tienen ni idea de cómo se elige el Senado, porque es que el Senado es elección directa, no es como el Congreso. Bueno, en fin, ya lo explicaremos en otro programa. Pero dicho esto, la situación del Partido Socialista es cada vez peor y ahora, pues bueno, Pedro Sánchez se encuentra, que ayer salió ya con una cara como diciendo, madre mía, que me parece que el colchón nuevo no voy a conseguir amortizarlo. Ojalá así sea, pero para ello se necesita aglutinar el voto. Veremos cómo evolucionan los acontecimientos. Mañana se prevé un día duro en Cataluña, especialmente en Barcelona. Ojalá que esto empiece a ser el fin de este gobierno del Partido Socialista, que mucha gente se le caiga la venda de los ojos y podamos volver a disfrutar de una España en la que se cumple la ley, que es lo mínimo para vivir en un país democrático. Quiero también decirles que ya tienen el teléfono móvil en patreon.com/Jano García para que ustedes puedan enviarme las preguntas que yo contestaré en el programa.
Les pido por favor que me envíen notas de voz, porque he recibido algunos que son preguntas escritas. Si son preguntas escritas, yo no las puedo meter en el programa. Entonces, por favor, a través de un audio por WhatsApp, me dicen ustedes la pregunta y yo la contestaré en el programa en futuras entregas, que seguramente el lunes ya empezaremos con ello. Muchísimas gracias por su apoyo y muchísimas gracias por estar ahí. Nos vemos el lunes. Si te ha gustado el vídeo de Jano, suscríbete a su canal para no perderte nuevas entregas. Gracias.